Bueno, acá estamos. Me pongo los anteojos porque no veo nada. Gris, hola Gris. Uy, ya, tanta gente. Bueno, buenas a todos. ¿Cuánta gente? Estamos esperando a Fran que se sume. A ver, visión clara. Ahí está. Ahí estamos, sumándolo. A ver. Estamos esperando. Ahí está aceptando. Bueno, aprovecho para. No viene tanta gente, aprovecho para decir un par de cosas que me preguntan de lo del Conex. No es el mismo que pasó en agosto, es otro distinto. Son 4 charlas, conferencias, ciclos, un ciclo de 4 encuentros donde voy a hablar de las emociones fundamentalmente y de la investigación que hice para escribir el nuevo libro que se llama En el Limbo y que va a salir el 1 de diciembre. Así que no. Ahí, ¿y ahí quién está? No. A ver, visión clara mindfulness. Esperen, ¿eh? Eh, es distinto al primer ciclo de charlas del CONEX, es otro nuevo y... Hola, Fran. Hola, Stani. Y ahí termino de decir algo y no es correlativo, no hay que haber hecho la temporada 1 para hacer la temporada 2. Son encuentros distintos, nuevos, donde no tienen correlatividad. Y justamente acá está Fran y una de las incorporaciones que van a tener este ciclo es, vamos a terminar siempre con una actividad con Fran, que, bueno, presentate, ¿no? Hola, Fran. Bueno, buenas noches a todos. Qué lindo, cuánta gente ya Sí. sumándose. Bueno, me llamo Francisco Banoni. Dirijo Visión Clara, que es la organización que empezó con mindfulness en el país hace un poco más de 20 años. Y bueno, y también hace algunos años que estoy dando clases en la Universidad de Itela. Que bueno, siempre digo y siempre creo que es importante tener muy presente cómo uno llega a donde llega y no olvidarse que, bueno, Stani fue el que me abrió la puerta a la universidad, y creo que, bueno, ya es un programa que está tomando, acentuándose y tomando solidez en la de Itela. Y bueno, yo me gustaría empezar solamente agradeciendo, porque la vida nos ha unido y siempre que no me encuentro con Stani, la verdad que es un placer, me divierto mucho además. Bueno, igualmente, igualmente. Creo que aprendemos mutuamente y eso está buenísimo. Bueno, de nuevo, a ver, por las que se sumaron recién, la idea era charlar con Frank, no preparamos realmente nada, era, siendo muy honestos con todos ustedes, que son muchos, hacer un poquito de publicidad de lo que vamos a estar viviendo a partir del miércoles que viene en el CONEX. Es virtual, digo algunas cosas que me preguntan siempre, es virtual, se puede escribir el que quiera, no es correlativo con el anterior, es algo nuevo. Pueden de América Latina, pueden de Europa. Lo que no tengo idea es bien, sí, se aceptan pagos de tarjeta de crédito de afuera, etcétera, pero todo eso tienen que entrar en la página del Conex y cualquier, ponen conex. Supongo que es .com.ar y van a encontrar información de las charlas, del ciclo y de lo que va a pasar. Somos escuetos en contar, ¿no? Preparamos más una sorpresa. Bueno, mi idea de incorporar a Fran en este ciclo de que empieza ahora el miércoles que viene en el Conex viene primero de un camino más personal que profesional, donde me empecé a dar cuenta, primero gracias a él y después a la experimentación, a lo que él llama la práctica, de que el mundo de las emociones no solamente está afectado por la cabeza y por lo que sentimos y pensamos desde la cabeza, sino por el cuerpo y todas las cosas que pasan en el cuerpo y que no sabemos, ¿no? Que nadie nos enseña de manera formal a escucharnos.
¿Por qué no arrancamos así, Frank? ¿Qué es lo que pasa que no nos enseñan sobre el cuerpo? ¿Qué puedes comentar de eso? O también esta visión por ahí de la gente que no tiene experiencia de meditación, de que siempre hay que estar quieto y sentado y con las piernas cruzadas. Yo creo que ha avanzado mucho eso, ¿no? O ha cambiado. Sí, yo creo que está evolucionando. Y a mí me parece que el gran problema que presenta, digamos, o que nuestro cuerpo presenta es justamente la desconexión que tenemos con el mismo. Porque nuestra cultura suele ser la cultura de la desintegración, ¿no? Digamos, donde la mente va por un lado y el cuerpo aparentemente va por el otro, donde no estamos habituados a entender que los opuestos se complementan. Y esto también es muy también en particular de nuestro país, ¿no? Esto de una cosa o la otra. Sí. Y, y creo que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? En un montón de abordajes se habla que la llave del bienestar es la integración. Entonces lo que nos encontramos hoy es con una práctica, bueno, que podemos llamar la práctica de mindfulness, donde ya hay un recorrido en Occidente de más de 50, 60 años, por lo menos formalmente. No sé si la palabra mindfulness tiene 50 años, pero 40 y pico seguro, donde ha evolucionado en términos de empezar a adaptar esta práctica meditativa a nuestra cultura. Y yo siempre digo que nuestra cultura es la cultura del movimiento y nuestra cultura es la cultura de la materia. Entonces, a veces empezar a entrar en un camino de meditación, cuando hablamos de algo abstracto, ¿no? Que es lo que, bueno, lo que trabajás vos, que es la mente, que es el pensamiento, y cuando hablamos de la quietud, suele ser al principio un camino muy cuesta arriba. Entonces, un poco lo que vamos a tratar de hacer en los encuentros en el CONEX es familiarizarnos de una manera un poco más amigable con la meditación o con la práctica de mindfulness a través del cuerpo y a través del movimiento. Eso es lo que propongo y vamos a hacer en ese momento. Buenísimo. Y siempre relacionado, o no sé si siempre, pero la idea que vamos conversando con Fran es relacionar el mundo de la meditación, del cuerpo, con el mundo de las emociones. Este cuarto libro que va a salir el 1 de diciembre, de los que he escrito, es el que más me ha costado escribir, por una cuestión de que ha habido algunos cambios de paradigma en el mundo de la ciencia sobre si es que podemos definir hoy qué es una emoción. Entonces estuve investigando casi 3 años y además por situaciones personales o por cuestiones personales donde las emociones me atravesaban de una manera que yo no tenía idea o que yo no me dejaba atravesar, ¿no? Entonces, puedo decir, perdón, que he estado haciendo y soy conejillo de India de estos experimentos que probablemente vas a hacer vos con la gente y mismo de lo que escribí en el libro. ¿Querés tirarme vos alguna pregunta o vamos una y una? Dale, sí. Bueno, como decía Stani, esto no hay nada ensayado. Realmente Sí, hablamos sí, está dos bien. minutos hace un ratito, dijimos, bueno, que salga lo que salga. Pero yo te diría, a ver, les comparto un poquitito los últimos días, ¿no? Con todo esto digamos, todo lo que viene pasando a nivel mundial. Y empecé a sentir una especie de esperanza bien fundamentada en el futuro de la humanidad, ¿no? Digo, uno podría empezar si ves medio por arriba y lees un poco los diarios y todo, decís, "Uy, pucha, qué mal que estamos". Pero realmente yo siento y tengo esa certeza de que estamos evolucionando y que vamos digamos, por un camino, la vuelta a recuperar ciertas nociones del ser humano, ¿no? Y ahí es donde entra para mí, obviamente por eso quiero tratar de armar bien la pregunta, pero es cómo la ciencia empieza a interesarse en cuestiones, yo por lo menos lo siento más cercanas a la cotidianidad, como es la felicidad. Mm. Y preguntarte un poco de eso, ¿qué dice la ciencia desde tu punto de vista en cuanto a la felicidad? Si la felicidad es una utopía o si realmente desde la ciencia uno puede cultivar una felicidad plena. A ver, cuando definí la ciencia, hay tantas ciencias ¿no? Que cada disciplina tiene su mirada sobre la llegada o la búsqueda de la felicidad. Tanto en el CONEX como en el libro, como ahora muy resumido,
La biología o la biología que estudia el cerebro ha escrito una fórmula de la felicidad, ¿no? Que no la quiero adelantar ahora, prefiero al libro o al Conex, pero bueno, una de las cosas que comparte con la psicología, esta fórmula, o la psicología positiva, es que más o menos la mitad de nuestra felicidad o nuestro bienestar es como carga hereditaria y no la podemos tocar. Vinimos con una especie de base y eso no se puede mover, pero la otra mitad, que es 50, que es un montón, depende mucho más de nosotros que de nuestro contexto o de las cosas que nos pasan, ¿no? Sino más bien de cómo interpretamos las cosas. Lo que sí está estudiado, sí, es verdad, científicamente, con la cuestión de la dopamina, que la gente ya empieza a hablar de la dopamina, cualquiera te dice, no, porque mi dopamina, etcétera, es que el verdadero momento de la felicidad es mucho más durante la búsqueda que durante el encuentro, ¿no? Es mucho más eso que por ahí te escuché a vos decir, es más el camino que la llegada, es más estar en ese camino permanente de querer sentirse mejor y tratando de entender cómo, a través de qué, que cuando uno se pone una meta y que es cuando tenga esto o cuando sea esto voy a ser feliz. Entonces, la dopamina que está relacionada con el placer está relacionada íntimamente con la búsqueda. El placer nos da esa búsqueda y no llegar ahí. ¿Cómo lo leen ustedes? ¿No? Bueno, es interesante porque eh, digamos que esa felicidad, para llamarlo, a mí me gusta, ¿no? Usé la palabra felicidad, tal vez bienestar sería lo más Bienestar. acertado, ¿no? El bienestar incluye, por momentos, la incomodidad. Sí. Eh, y me parece que esto tiene mucho que ver con las emociones, ¿no? O sea, digamos, en general uno cree que la felicidad tiene que ver con que te pasen cosas buenas, ¿no? O que te pase, completar los deseos, que el deseo que uno tiene se cumpla. Y para mí eso es incompleto, eso es una forma de la felicidad. Y la otra forma tiene que ver con desarrollar la libertad de poder elegir cómo relacionarte con lo que está sucediendo. Sí. Vamos de vuelta, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo podemos desarrollar la libertad de elegir cómo relacionarnos con lo que está sucediendo? Entonces, en general, lo que está sucediendo no lo podemos cambiar, en general, ¿no? Digo, los Sí. sucesos muchas veces simplemente se manifiestan. Pero lo que sí nosotros podemos desarrollar, y ahí está el tema de la libertad, es cómo relacionarnos con eso. Sí. Y creo que ahí el tema del pensamiento, ¿no? Y desde la biología del cerebro tiene mucho para aportar, ¿no? Sí, sí, creo que una de las bases o de las piedras fundamentales o ejes fundamentales de tanto del libro, que siempre me gusta aclarar, no es nada que inventé yo, ¿no? Sino que es investigación de investigadores, tiene que ver con cómo interpretamos las cosas que nos suceden. Esas interpretaciones las hacemos a través de pensamientos que muchos conocen como creencias, y esas creencias o interpretaciones o el sentido que le damos a las cosas a través de los pensamientos impactan de manera directa en cómo nos sentimos, y no solo cómo nos sentimos, sino cuánto nos sentimos eso. Porque una cosa es estar triste y otra cosa es estar deprimido. Una cosa es estar asustado y otra cosa es estar en pánico. Desde la biología trabajamos mucho, no solo la alfabetización emocional y poder ponerle un nombre y apellido a lo que sentimos, sino cuán intenso es eso. Porque cuanto más intenso es lo que sentimos, por más de que hay emociones muy bonitas de sentir, lindas, placenteras, muchas veces eso nos lleva a tomar malas decisiones. De nuevo, desde una mirada práctica, yo enseño en una escuela de negocios y tengo que enseñar el mundo de las emociones a estudiantes en escuelas de negocios. De una manera práctica es cómo puedo regular esa intensidad emocional que me hace tomar malas decisiones o que me hace arrepentirme de las decisiones que tomo o que me lleva al malestar. Vos hablabas del bienestar, que nos lleva al malestar, y ese malestar, cuando se hace crónico, también, ¿no? Se genera, creo que nos quita libertad para volver a elegir cómo nos queremos relacionar. Entramos en un loop, en una forma de pensar siempre parecida, me incluyo, ¿eh? Yo estoy trabajando
conmigo mismo estas cosas en este momento. Ese loop es rompible, pero eso requiere de esfuerzo, requiere de trabajo, requiere de disciplina, requiere de escucharse, requiere de aceptar, ¿no? Otra palabra muy importante, ¿no? Para ustedes, Sí. aceptarse. Ujú. Así que bueno, por ahí va. Sí, nosotros trabajamos mucho del pensamiento, pero en estos últimos años que estaba escribiendo e investigando me di cuenta que faltaba mucho el tema del cuerpo. Sí. Yo no sentía la autoridad en el libro o en el Conex de hablar sobre el cuerpo porque no tengo ningún tipo de expertise, ni lo he enseñado, ni apenas conozco el mío, poco, y por eso también estás invitado vos. ¿Qué nos puedes hablar del cuerpo y las emociones? Bueno, podríamos decir que el cuerpo guarda toda la historia de nuestra vida, nuestra existencia, desde el mismo momento en que hay bueno, lo que uno considere como vida, ¿no? Para no entrar en polémicas. Sí, Este, y, y- y la forma en que aprendimos a manejar las emociones o a entender lo que es un vínculo sano, eso está en nuestro cuerpo. Y yo lo veo en mí también y lo veo en las personas. Entonces, el estado de una columna vertebral, un hombro más arriba que el otro, diferentes situaciones que pasan, ¿no? Y que uno no sabe de dónde vienen. Bueno, todo eso tiene que ver está íntimamente relacionado a la forma en que percibimos y manejamos las emociones. sí, Y para mí el cuerpo es una vía muy directa y muy poderosa para aprender a reeducar justamente la forma en que nos relacionamos con las emociones. Eh, Viste que en general nosotros aprendemos cosas muy básicas sobre las emociones, ¿no? Nos enseñan que las emociones o no hay que expresarlas, ¿no? En casa no se habla de eso, o todo lo contrario, ¿no? Somos totalmente impulsivos a merced de las emociones, sí. o ni siquiera, qué sé yo, o nos conectamos solamente con las emociones agradables y otras no. Y todo eso está en el cuerpo, todo eso se ve en el cuerpo. Sí, Entonces, yo diría que el cuerpo es una herramienta sumamente poderosa y que tiene un doble, digamos, hay un doble trabajo. El primer trabajo es desaprender lo aprendido. Es decir, recuperar lo genuino del cuerpo. O sea, nuestro cuerpo está totalmente condicionado. En nuestro cuerpo están nuestros padres, perdón, suena un poco duro, ¿no? Pero están sí, nuestros padres, en nuestro cuerpo está nuestra maestra de primaria, nuestro cuerpo. Entonces empezamos a perder lo genuino del cuerpo, ¿no? Y aparte, fíjate que todo el tiempo lo que nosotros buscamos es imitar. Entonces buscamos una perfección que no existe, ¿no? sí, Entonces eso sería lo primero, digamos. Y esto es real y es posible, ¿no? Empezar a liberarse de esos condicionamientos, los famosos condicionamientos, que están en el cuerpo, que están en el cuerpo. Y lo segundo, algo que me gusta mucho, que me lo dijo una maestra el otro día, es aprender a hacer, ¿qué podemos hacer con las emociones difíciles? Empezar a manejar como los toreros manejan, ¿no? No me acuerdo cómo se llama eso, pero cuando viene el toro, ¿no? Tener esa sí, sí, muñeca para poder, sí, más allá que no me gusta mucho, pobre toros, pero sí, la capacidad de poder gobernar las emociones. O sea que cuando ven emociones difíciles, ¿no? Que posiblemente nada tiene que ver con lo que está sucediendo, por sí, ejemplo, la ira, aprender a dominar, a gobernar esas emociones, a darle el cauce exacto. Y bueno, todo eso nosotros lo trabajamos desde el cuerpo, donde la base es la columna vertebral. O sea, la base del trabajo es la columna. Y esto vos lo sabés como sí, biólogo, ¿no? Que la columna tiene una íntima relación con el sistema nervioso y obviamente con el cerebro, ¿no? sí, sí, sí. Así que bueno, esto es lo nuevo que es lo viejo en realidad, ¿no? Porque Sí, no. Escucha, yo el otro día estaba escuchando un podcast de un chico que se llama Lucas Casanova, que es un profe de yoga que trabaja en Noruega. Recomiendo su podcast, se llama Budismo en Zapatillas. Y él hablaba de un profe muy famoso, que no me acuerdo el nombre, perdón, de yoga también, que le decía que cada emoción tiene un gesto respiratorio particular. Cada emoción tiene un gesto respiratorio, ¿no? Único. Y me pareció súper interesante. Y él me invitaba en el podcast a respirar aliviado, ¿no? Ah, a sacar. Y realmente lo repetí un par de veces y sentís cosas, sentís diferencias en el cuerpo y en la cabeza. ¿Alguna vez sí. pensaste eso o trabajaste sobre
respiración y emoción o prestar atención a cómo respiramos? Sí, primero es muy importante comunicar que para trabajar la respiración hay que saber. Y Buenísimo esto eso. no quiero sin denigrar a nadie, ¿no? Pero realmente nos estamos metiendo en un terreno que es, por un lado, muy fácil entrar, porque la respiración está a mano de todos, Sí, ¿no? Pero por otro lado, muy delicado y muy sutil, como decía este profe de yoga, realmente algo pasa cuando uno trabaja la respiración. sí, Entonces, el trabajo de la respiración suele ser un trabajo más lento, para decirlo de alguna forma, un caminito un poco más lento, que en principio puede ser que traiga estados más evidentes, o sea, son como, es paradójico, ¿no? Porque, digamos, el resultado es como más inmediato, para decirlo de alguna forma, sí, pero al mismo tiempo el camino de profundización es más lento. ok, Pero fíjate que hay una relación muy profunda entre la columna y la respiración. O sea, y esto es literal, hay una de las vértebras que pertenecen a lo que son las vértebras de la espalda, ¿no? Las dorsales, que están unidas sí, al diafragma. claro, El diafragma es el músculo más importante para la respiración. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que si uno trabaja su columna vertebral y recuperamos la columna que deberíamos tener, sí, y esto es una responsabilidad de nosotros como especie, ¿no? Somos bípedos, la relación de la columna tiene relación con el desarrollo del cerebro, esto es, ¿no? Obviamente. Entonces, recuperar esa capacidad de estar en dos patas y que nuestra columna responda, eso va a alterar, en términos saludables, la respiración. Yo lo veo siempre, muchas veces, a mi hijo, a Beltrán, que tiene 1 año y 1 mes, y miro su columna, y miro cómo se sienta, obviamente con la ah, columna en el espacio, y observo su respiración, más allá de que la respiración obviamente tiene otro ritmo, porque es un bebé, pero es perfecto. Los chicos son perfectos, tienen claro, esa perfección, y Beltrán tiene una fuerza, por ejemplo, ¿no? Y acá empezamos a hablar también, ¿no? O sea, los beneficios del cuerpo y los beneficios no solamente de decir, bueno, a ver si voy a tener un cuerpo, ¿no? Sino de una fuerza tremendamente, digamos, en relación a su cuerpito, algo impresionante, sí, y una flexibilidad, y todo lo expresa, y todo lo expresa, y Beltrán no se guarda nada, todavía, sí, ¿no? Entonces, digamos que el camino del mindfulness es primero, yo a veces lo pongo como ejemplo como una hamaca, ¿no? Digo, el camino de la hamaca. Bueno, el camino de la hamaca es, si vos te querés hamacar, en principio, no todo el mundo, pero ¿no? Empezás yendo hacia atrás, supongamos, te impulsás hacia sí, atrás. Entonces, ir hacia atrás es recuperar la capacidad de niños. Y recuperar la capacidad de niños es recuperar el cuerpo de los niños, sí, ¿no? Ahora, en general es al revés. Nosotros mantenemos ciertas capacidades de niños, que es la capacidad que tenemos de manejar las emociones, que es la que tiene un niño, sí, ¿bien? claro, Que es enojarse, que en edad adulta no está buena, sí, que en edad adulta no está buena. Entonces, sí, lo que nosotros decimos es, bueno, primero hay que recuperar esa capacidad de ser niños, ir para atrás, e ir para adelante en la teoría de la hamaca es aprender a gobernar las emociones. Aprender a gobernar las emociones. Y esto es básicamente que las emociones no condicionen o no determinen las decisiones que tomamos, que no determinan en realidad, ¿no? Condicionar van a condicionar. sí, 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 Y, siempre, está y bueno. todo esto es cuerpo, todo es cuerpo, todo se trabaja desde el cuerpo. Te quiero hacer un comentario de algo que dijiste hace un ratito. Hablabas de que dijiste sin denigrar a nadie, pero meterse con el tema de respiración o meterse con el tema del cuerpo, incluso de la mente, ¿no? Eh, Hay que tener cuidado. ¿Te referías a gente que por ahí hace un cursito con vos de 8 clases y sale a enseñar esto por el mundo? ¿Te referís a cosas así, a personas que se sienten como preparadas? Por ahí no lo hacen desde la truchada, pero sí como que sienten que ya están capacitados para ir hacia otras personas y ayudarlos. Vos decís que eso puede, no sé si llamarlo peligroso, pero que puede causar aún más malestar. Sí, yo en realidad me refiero, a ver, si uno, supongamos que vas a un médico y el médico no te dice, bueno, y le preguntás, qué sé yo, ¿cuánto estudiaste? Y hice un curso de 8 semanas y, Ah, ok. y ya estoy para... Sí, Pero escúchame, ¿no? Vas a un traumatólogo, supongamos, ¿no? Pero ya está para operar. Sí, ya estoy para operar porque vi un par de operaciones. Ok, bueno, probablemente nadie vaya a ese médico, ¿no? sí,
pero en este mundo, que es el mundo, si quieren ponerlo en términos de la meditación o de la búsqueda interior y todas esas cuestiones, no hay parámetros. No tenés un parámetro. El parámetro o sea, no hay historia detrás nuestro. Si uno viviese en Oriente en general, no digo en todos lados de Oriente, pero vos sabés quién es el maestro, porque sabés quién fue el maestro del maestro, y sabés dónde los monasterios son serios y todo eso. Acá, olvídate, y además que hay un supermercado espiritual maravilloso, ¿no? Sí, Las sí, fórmulas están por todos lados. Y, y, por ejemplo, con el tema puntualmente de la respiración, no digo que puede llegar a ser peligroso en el sentido, realmente, yo doy hace 15 años clases más o menos, casi 15 años, y en todo este tiempo, una sola vez a una sola persona le tuve que decir, bueno, no sigas de esta forma, seguí de manera particular, porque bueno, esa persona es una historia larga, corta, que sí, tenía un tema de base, pero una sola persona. sí. Pero lo que yo digo es cuando a veces el riesgo no es, digamos, de dañar la salud, no necesariamente, sino que es perderse la esencia de estas prácticas. Yo digo que a veces pensar que mindfulness es respirar, como se ve en muchos lugares, es como tener a Messi en tu equipo y ponerlo de arquero, Claro, está ¿no? bueno. Entonces, sí, te estás perdiendo, Sí. ¿no? Esto con lo que empezamos hoy la clase, que para mí, que yo estoy como muy convencido viviendo esto, que es la libertad. Que es la libertad. Y insisto que para mí hay una oportunidad, no sé, yo lo linkeo, como decís vos, es muy amplio la ciencia, ¿no? Pero a mí yo lo puedo decir desde lo que son las neurociencias contemplativas y las Sí. investigaciones, y que no es una utopía la libertad, que no es una utopía y que realmente la construcción de la libertad interna hace una sociedad mejor. Sí. Y por eso digo que estoy muy esperanzado con esta Y qué, unión. y qué loco que lo digas en un momento donde la mayoría de las personas sentimos que tenemos menos libertad, Sí, ¿no? Por lo que está pasando con la pandemia, en algunos países la cuarentena. sí, Estás hablando de esa libertad interna, ¿no? De la capacidad de elegir distinto, de pensar diferente. A sí, eso te referís. absolutamente. Sí, a eso me refiero, a eso me refiero. Que en realidad, hasta que no esté esa libertad bien, hasta que no podamos conectar con esa libertad de una manera profunda, va a seguir estando el vacío. Sí, Vieron que, no sé si a alguno le pasó, alguna vez sintieron un vacío. Bueno, ¿no? muchas. ¿Cuántas veces, no? Y ese vacío en general uno lo busca llenar es con acciones. Porque Hacer, uno cree hacer. claro, hacer algo, ¿no? Porque dice, y si siento algo vacío es porque algo me falta, entonces uno sale a buscar. Y a veces eso está bien, digamos, no es ni malo ni bueno. El tema es cuando uno permanentemente busca hacia afuera. Fíjate lo que pasó en la pandemia, ¿no? En la cuarentena. Nos encontramos con personas que estaban desesperadas de no hacer nada. Sí. Yo me acuerdo que salió una nota y digo, bueno, aparte conozco a la persona que lo entrevistaron, un chico que corrió una maratón en su departamento en Belgrano de 30 metros cuadrados. Me acuerdo, me acuerdo, me Y acuerdo. el tipo salió como si fuera un Un héroe. héroe, ¿no? Y Sí. vos decís, pará, ¿qué le pasa a la cabeza? ¿Qué pasa por la cabeza de esa persona que tiene que correr 42 kilómetros en 30 metros cuadrados? ¿Y qué ¿No? le pasa? Porque justo hoy tuve terapia y mi psicólogo me decía que yo tengo que cultivar la quietud, que abandonarme a la quietud, tanto Ujú. física como mental. Yo también me considero una persona de mucho hacer, muchos años de hacer, con impacto en mi salud física y mental, vos lo sabés. Desde tu mirada, ¿por qué cuesta tanto? Sí, son procesos automatizados que tenemos que intervenir, o esto que vos llamabas hace un ratito, desaprender y aprender otra cosa, pero a veces siento que tengo profundas ganas de lograrlo y soy una persona bastante disciplinada y que el esfuerzo para mí es algo bueno, y sin embargo, también por ahí mi exigencia me apura, ¿no? Pero me cuesta. Y me Sí. gusta mucho decirlo acá delante de 1000 personas, porque también se genera otra de las sensaciones que a veces, no diría que me molestan, pero sensaciones incómodas, es que porque vos y yo estamos hablando acá, y porque vos hace 15 años que seas instructor de mindfulness y yo también hace muchos años que me dedico a esto, la gente piensa que nosotros no tenemos ningún tipo de problema, issue, traba, ¿no? Molestia, que vivimos la vida como un violín afinado y sin embargo
incluso en casa de herrero, cuchillo de pala, ¿no? Vos cosas que nunca te pregunté solo los dos, te lo pregunto delante de 900 personas. ¿Vos vivís mindful o también te sacás, te pones mal, puteás? Bueno, a veces cuando me hacen esa pregunta, les digo, bueno, te pasaría el teléfono de mi ex mujer para que le preguntes. Sí, sí, ¿No? Yo creo que para entender si una persona, digamos, en términos, practica mindfulness o no, habría que convivir una semana con su familia y ver, ¿no? Creo que ahí está la verdadera práctica. Y el vivir mindful es la integración de las sombras, ¿no? O sea, qué linda no por frase, a el... ver. Sí, o sea, no por el hecho de practicar mindfulness hace que no nos saquemos con las, por ejemplo, que no nos dejemos llevar por la ira o que no sintamos miedo, sino que para mí justamente la esencia de la práctica es poder integrar eso, que es parte nuestra. Espera que voy a conectar un momento, voy a salir. ¿Ahí me escuchás bien? Sí, perfecto. Ok, lo voy a enchufar porque estoy casi sin batería. Y me vuelvo a meter y trato de contestar la pregunta, empezando por el tema de vivir mindful y después por esto de la quietud. Bien, les cuento algo que justo una vez Stani me invitó a dar una clase en un MBA, ¿no? Una clase, imagínense, qué sé yo, cuánta gente hay, están 100 personas más o menos a veces en No, el MBA. 60, 60. 60, bueno, 60 personas, ¿no? Entonces voy, doy la clase, única clase, me invita Stani, último media hora, y yo tenía había una persona enfrente, de unos 2 metros más o menos, estaba sentado, y me miraba fijo, y yo, ¿no? Obviamente fui a dar mindfulness, y yo digo, este de algún lado lo conozco, ¿no? Sí, Y cuando terminó la clase, fuimos a un break, y ese tipo de 2 metros se acercó y me dice, vos no eras así. me Y le acuerdo, me digo, acuerdo. ¿qué pasó? Y dice, no, vos jugabas al rugby en contra mío y me pisabas la cabeza. Y le digo, sí, tenías razón. O sea, tenés razón. Sí, Posiblemente he hecho eso, ¿no? está bien, tal cual, tal cual. Y ahora Y, no pisas más cabezas. y ahora no piso más cabezas. Esa tendencia está, que es una tendencia, por supuesto, autodestructiva, ¿no? Que es, me gusta mucho, más allá el otro día escuchaba el discurso de Mujica final, Me encantó. Mujica, ¿no? Que decía hace años que no cultiva el odio en su jardín. Sí. Bueno, eso están todos nosotros. A veces en la universidad, preséntense, digo, ¿no? Con 3 preguntas. Primera pregunta, ¿cómo me llamo? Fácil. Segunda Sí, pregunta, ¿a qué me dedico? Fácil. Tercera pregunta, ¿quién soy? sí. Difícil. Entonces, claro, cuando es quién soy, ¿viste? Muchos dicen, bueno, soy médico, pero también te dedicas a la medicina, sí, soy médico al mismo tiempo. Otros me dicen, soy luz, soy felicidad. Sí. Nunca nadie me dijo, soy un violento, No, no, soy un ansioso, ¿no? Todo, sí. todo eso lo guardamos para la sombra. Entonces, a lo que voy, con esto termino, es mindfulness nos permite la integración de las sombras. Y para eso, y lo alineo, es necesario quedarnos quietos. Y por favor, no confundir quedarse quieto con no hacer nada. ¿Bien? O sea, uno tendría que aprender. Lo que pasa que, y ahí te estoy respondiendo, ¿no? ¿Por qué no nos Sí, quedamos quietos? ¿Por qué no porque le tenemos miedo a las sombras. tal Tenemos miedo cual. a las sombras. Te hago una pregunta. Yo practico mindfulness desde que te conocí, ciertos meses, ciertos años con mayor frecuencia y a veces menos o nada. Pero últimamente, con un trabajo muy intenso que la cuarentena me empujó a hacerlo, eh, hoy siento que no, que nunca medité. A pesar de que me siento o me acuesto, ¿no? Hay mucho de medito bien, medito mal, lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo. ¿Cómo nos puedes iluminar con eso? Bueno, yo diría que el entender que nunca medité o lo que vos estás diciendo es un indicador de profundización de la práctica. Okay. Porque cuando se pierde el espíritu de la repetición, y llámese, nosotros no tenemos una tendencia, y esto mucho desde la biología se habla mucho del automatismo, ¿no? Sí, En el sentido de aprender algo y ya que te salga solo. Bueno, en el mindfulness ahí hay una diferencia, porque hacer siempre lo mismo que nunca es igual. O sea, siempre lo mismo, nunca igual. A eso sí, vamos. está bueno. Y,
y lo que surge en esa práctica es lo que se llama, o lo que podemos llamar mente de principiante. La mente de principiante. Y es maravillosa esa mente de principiante, porque volvemos, es la mente del niño. Sí, O sea, la mente del niño en términos de conexión. A mí me gusta, o sea, entender, eso es humildad. Pero no humildad de que soy humilde, no, no. Entender, ¿no? Que sí, la vida es en este momento, y que si uno está abierto a la vida se va a dar cuenta que permanentemente puedo aprender, que permanentemente puedo evolucionar, que el momento para, si quieren llamarlo para la felicidad, para el bienestar o para lo que sea, es ahora. Es ahora. Y eso es bien. maravilloso. Eso es maravilloso. Sí, la biología y sus neuronitas plásticas están totalmente de acuerdo con vos. Ok. Vos como una pregunta que me hacen recurrentemente, viste que a veces estar en este lugar de divulgador, suele haber muchas preguntas y ¿hay alguna disciplina extra mindfulness que a vos te haya ayudado a encontrar más bienestar, a conocerte más, a estar más en tu eje, a integrar las sombras? Porque yo siempre me he vuelto medio fanático de no admirar ninguna disciplina, de no creer que hay una disciplina o una ciencia o una metodología que es la posta y las demás son todas cagadas, sino más bien la vida me ha enseñado como que eh, todos tenemos alguna metodología o disciplina que nos puede enseñar y hacernos sentirnos mejor, ¿no? Pero no hay una que es buena para todos. Sí, Pero vos, Fran Banoni, aparte de practicar mindfulness, ¿recurrís a otras cosas para estar mejor o para eso? sí, absolutamente. O sea, primero entender, vamos a esto. Es muy importante el contexto. Los contextos son claves, ¿no? Claro, Entonces, claro. lo que a veces sucede, ¿no? Es que se trae algo de otro contexto, llámese Oriente, llámese meditación, un tipo sentado en un monasterio, con otra cabeza, con otro medio ambiente, con otra epigenética, y se supone que eso debería funcionar de la misma forma en que funciona acá, en Argentina, ¿no? Claro, claro, Y eso no sucede, y yo no lo estoy inventando nada. Si uno va a la fuente de los primeros maestros de meditación occidentales, como Jack Cornfield, qué sé yo, Sharon Salzberg, todos norteamericanos en su mayoría. De hecho, Jack Cornfield, que es uno de los maestros más respetados, el tipo cuenta algo muy, muy interesante, que es estuvo en Birmania meditando, monje, 7 años, vuelve a los Estados Unidos y lo primero que hace es pelearse con su novia. Entonces él dice, la meditación no me sirvió para nada. Y el pibe sí, empieza a estudiar psicología y lo que ellos siempre recomiendan es entender que la meditación, el mindfulness, es un complemento. Es un complemento. Y en lo particular, para mí ha sido un antes y un después en varios aspectos, pero yo tendría que nombrar el MDR como una terapia que realmente me llevó a lugares muy profundos, muy dolorosos, pero muy profundos y siento que estoy sanando algo. Y después entender que mindfulness no es solamente sentarse a practicar, sino que trasladar eso a la alimentación, trasladar eso a la actividad física. Y sí, la clave es los vínculos, los vínculos. Y otra cosa que diría es pedir ayuda. O sea, si claro. uno cree que porque medito soy un capo y no necesito, no, entender que, y de hecho para realmente hacer un trabajo de profundización, necesitas a un tercero, o sea, necesitas a alguien de afuera que te diga, mirá, que te acompañe. De Entonces, no acuerdo. es tan simple, ¿no? O sea, no es una línea de seguir y que vos vas a tener bienestar de la noche para la mañana, es trabajo interdisciplinario. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Escuchá, son menos 20, arrancamos con Sí, 300, ahora hay 1000 personas y como siempre trato de ser honesto, este vivo es una publicidad encubierta, no, descubierta sobre encuentros que vamos a tener a partir del miércoles que viene, de 8 a 10 y 20 de la noche, virtuales, online. Hay mucha gente de Latinoamérica que me preguntaba recién qué es Conex. Conex va con K, se escribe Conex, y es un centro cultural en la ciudad de Buenos Aires muy importante, se llama Ciudad Cultural Conex, al que esté interesado en estos 4 encuentros, donde vamos a estar, donde el actor o la actriz principal del encuentro van a ser las emociones, desde el lado de la biología y la mente, y terminando la noche desde el lado de la meditación
y seguramente haciendo algunas prácticas, ¿no? ¿Vamos a hacer prácticas? Absolutamente. La idea es que tengan esas 4 clases un hilo conductor entre clase y clase, de hacer Sí, una práctica y poder dejar alguna pequeña recomendación para la semana, ¿no? está Pequeñas bueno, cositas. está bueno. Sí, sí, sí. Buenísimo. ¿Querés algunas preguntas de la gente? Hay de todo. Yo quiero empezar con una que me despertó rápido, que es porque a veces la gente tiene cierta ironía o cuando uno lee, también lo lee como tiene ganas de leerlo, ¿no? Lo interpreta, ¿no? Las palabras, sin el tono de voz y el contexto. Yo hice psicoanálisis muchos años, para alguien que preguntaba, y ambos dos padres eran psicoanalistas, así que no descarto ninguna disciplina, no me parece que ninguna sea mala, ni que ninguna sea la mejor, ¿no? Como decíamos recién hace un rato, están muy a full preguntando qué es MDR, ¿por qué no lo decís en una frase? Ok, Porque además de bueno. Google, que lo pueden googlear, pero contalo. Pueden googlear. MDR es obviamente, por favor, no soy especialista, soy un paciente de MDR. Sí, Así que lo explico con mis palabras. Es una terapia que lo que hace es estimular las áreas del cerebro relacionadas a las emociones, a la forma en que manejamos las emociones, y se comunica esas áreas del cerebro relacionadas a las emociones con las áreas más racionales, más cognitivas, para llamarlo de una forma, a través del cuerpo calloso. Y a partir de esa conexión, lo que hay es, como empezamos hoy la charla, integración. Y a partir de la integración hay contención, o sea, se sana. O sea, el MR es una terapia que nos permite sanar el pasado. Y por favor, no confundamos sanar con olvidar. Ni siquiera les diría sanar con perdonar. No se trata de volvernos más ok, buenas personas, sino comprender, ¿no? Cuando uno entiende, cuando uno comprende algo, en la sí, comprensión hay bienestar, ¿no? Hay bienestar, comprendo profundamente, no la comprensión solamente de leer un libro, digo, una comprensión profunda. Así que eso es el MDR. está bueno, sí, está clarísimo. Es a través del movimiento de los ojos, ¿no? Las siglas tienen que ver con eso. EMDR, ahí Sí, habló un terapeuta, sí. Ok. sí. Bueno, ¿querés hacer preguntas? PNL, ¿es igual a PMDR? No, no es lo mismo. Yo entiendo que la gente pregunta un montón de cosas, pero tiene que recordar que ni Fran ni yo somos expertos, nadie es experto en todo. Yo soy biólogo, él es, ¿cómo se dice? ¿Instructor de mindfulness? ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra correcta? Sí, me Coach, encanta la palabra instructor. instructor. Sí, Ok, instructor es la palabra, me parece. Este, sí, perfecto. sí, lo que pasa es que Bueno, estamos muy habituados. Sí, perdón. no, dale, dale, dale. No, te decía, me parece que está bueno que planteás y que más allá de la sinceridad, que es importante entender también, a ver, y esto para decirle a las personas que nos están viendo, escuchando, es, si vos vas a una persona a empezar a hacer mindfulness, y el tipo te dice, sí, yo hago mindfulness, coaching, PNL y yo recomiendo gracias, hasta luego, no vuelvan nunca más. Porque lo que dice Stanley, no Yo se puede también. saber de todo, no se puede, ¿no? Y abunda mucho eso. No, quizás se puede, pero yo dudaría, digamos, pero sí, quizás se puede. Hay gente que es muy rápida y es muy buena para aprender distintas herramientas y técnicas, pero bueno, tampoco lo que nosotros decimos es la verdad, la gente puede hacer lo que quiera. Pero yo soy muy partícipe de saber quién es el maestro, de dónde viene, de dónde se formó, hace cuántos años. Eso no quiere decir y no quita que le podamos también dar lugar a la gente joven que se formó hace poco y que de alguna manera tiene que aprender a dar sus primeros pasos, ¿no? Como instructores. Sí. Pero bueno, a ver, a los argentinos somos todólogos, dicen, sí, es una frase que uso mucho. Estamos menos cuarto. ¿Querés decir algo más? Vamos a cerrar. Sí, yo por ahí para cerrar y Sí, hacerte más una pregunta a vos y escucharte, porque a veces lo que pareciera ser, ¿no? Es que cómo integrar estas prácticas, el trabajo que vos proponés, el trabajo que se propone desde el mindfulness, a la vida diaria y al rendimiento. Porque me parece que a veces se asocia estos tipos de prácticas con no hacer nada o con retirarse del mundo, y me parece que es importante comunicar que justamente esto favorece el rendimiento, que no es una mala palabra, meditación y obvio, rendimiento, ¿no? obvio.
Bueno, eso tiene que ver con nuestro trabajo, a veces juntos, a veces separados, con deportistas de alto rendimiento. Y nosotros no estamos inventando nada. Esto lo hacían deportistas olímpicos antes de que vos y yo nos dediquemos a lo que nos dedicamos. Las prácticas meditativas favorecen, demostrado científicamente, porque a la gente le encanta a la gente la evidencia científica, de la que yo descreo cada vez más. La gente se vuelve loca cuando le decís tiene evidencia científica y se vuelve loca. Dice, uy, ya está, entonces sí. Que estas prácticas meditativas favorecen la mayor conexión en áreas relacionadas a la atención, a la concentración, al cambio cognitivo, el poder tomar decisiones en la táctica o en la estrategia del juego de manera muy veloz, a la creatividad, a la regulación de las emociones, y todo eso termina impactando en un mejor rendimiento, que de ninguna manera significa ganar, ¿no? Esto es más chance de rendir mejor ese día de la competencia. Después, ganar o perder tiene que ver también con tu rival, tiene que ver con otros factores que no dependen de vos, pero ni Frank ni yo, y hablo por vos, estoy seguro que opinás lo mismo, ayudamos o colaboramos en los deportistas para que ganen, sino para que rinda mejor, para que su potencial se vea menos alterado por sus interferencias, ¿no? Interferencias es desconcentración, pelea con la novia, me cayó mal la comida, me duele el tobillo. Todas esas interferencias siempre están molestando al potencial que uno tiene. Ahí me pregunta por qué descreo de la evidencia científica. Porque está hecha por personas y las personas mienten. Y yo he vivido situaciones, tanto en Europa como en Estados Unidos, en grandes casas de educación, donde no solo observé las mentiras, sino fui partícipe de algunas, ¿no? De la cual no estoy orgulloso, pero dado las presiones que había en ese momento y de las decisiones que pude decidir o tomar, y eso me empujó a descreer un poco, sobre todo de la ciencia, hoy de la neurociencia. O sea, a ver, la neurociencia es espectacular, pero cuando vos lees un artículo australiano, inglés, británico, alemán, americano, de una persona, un experto, hay genios de la neurociencia, que hicieron un experimento sobre el funcionamiento del cerebro, y lo hicieron con 30 personas, 40 personas, y a partir de ahí hay como un concepto definitivo de cómo somos los seres humanos. Entonces, a ver, resumiendo, ¿no? Tengo mis sesgos, ahí me decía la gente muy bien, ¿no? Que todos tenemos sesgos. Duden de todos y de todo. Eso sería mi gran frase final. Hay que dudar y tratar de ponerlo en práctica en uno y ver si funciona o no. Pero justo el otro día, y poniéndome un poco emocional, leí mi viejo falleció hace 10 años, y leí una carta que me escribió cuando yo tenía 17 años, que me fui de viaje por Europa, y me decía, lo único que te recomiendo es que dudes de todo, ¿no? Y yo ahora lo digo, y no me acordaba que mi viejo me lo decía, ¿no? Bueno, acá estamos. En el Zen hay una frase que dice, gran fe, gran duda, gran esfuerzo. Bien. Bueno, creo que esa es la forma de terminar. Están invitados todos a participar de estos encuentros que vamos a tener, donde vamos a hablar mucho del tema de emociones, de 8 a 9 y media, los miércoles una charla mía, de 9 y media a 10 preguntas de ustedes a través de la plataforma del Conex, y de 10 a 10 y 20, 10 y media, depende, porque nosotros podemos ver quiénes se quedan y quiénes se van bajando de la transmisión. Si todos se están quedando, vamos a terminar meditando con Fran, y obviamente Fran y yo vamos a relacionar la charla teórica con la práctica meditativa del final de la noche. Esas charlas, si no las pueden ver en vivo los miércoles, van a estar subidas en la plataforma durante una semana. Es decir, si no están el miércoles a la noche, o están cenando con sus familias, o tienen laburo, lo que sea, durante una semana la pueden volver a ver. Esta es la invitación. Cerramos acá. Gracias, Fran, por participar de esta charla. Siempre se aprende. Muchas gracias. Listo. Gracias. Nos vemos a los que nos vemos, y a los que no, prenderemos la luz. Hasta luego. Adiós. Chau, chau.